مرحبا أنا اسمي زهران ممداني. Graduado de la Universidad de Nueva York, Mamdani se forjó en las trincheras del activismo, abogando por causas progresistas desde la vivienda gratuita hasta la abolición de la policía. Su discurso plagado de frases hechas y clichés de la izquierda radical lo catapultó a la fama entre los círculos más alternativos de Brooklyn y Queens. Bienvenido a tu canal Política y Fe, vista de otra manera, con Mau Caballero. Suscríbete, comparte y da clic a la campanita para notificaciones de nuevo contenido. Hablemos de Nueva York, la ciudad que nunca duerme, pero últimamente tampoco descansa. Hoy nos convoca un fenómeno político digno de análisis profundo: la elección de Zohran Mamdani como alcalde de la Gran Manzana. So much of what is so difficult for so many in this moment. A simple vista podría parecer uno más de esos políticos progresistas que prometen el cielo en la tierra, pero que terminan trayendo el infierno a las calles. Pero no, Mamdani es uno más. Es el abanderado de un progresismo radical que, disfrazado de inclusión y justicia social, esconde una agenda peligrosa para los neoyorquinos. Y ojo, también para los salvadoreños. Política y Fe, vista de otra manera. Damos inicio. Tanto en los Estados Unidos como en El Salvador. Nueva York ha sido históricamente refugio de inmigrantes, motor de sueños y símbolos de diversidad, pero hoy, bajo el mando de Mamdani, se enfrenta a una encrucijada. ¿Progreso o retroceso? ¿Justicia social o caos urbano? ¿Esperanza o pesadilla? Zohran Kwame Mamdani, nacido en Kampala, Uganda, hijo de padres intelectuales y activistas, creció en un ambiente donde la palabra revolución era parte del desayuno. Su madre, cineasta; su padre, académico. Desde pequeño, Mamdani fue adoctrinado con la idea de que el mundo necesita ser salvado por él y por los suyos. مرحبا أنا اسمي زهران ممداني وعم رشح حالي ليكون العمدة الجديد في مدينة نيويورك. Graduado de la Universidad de Nueva York, Mamdani se forjó en las trincheras del activismo, abogando por causas progresistas desde la vivienda gratuita hasta la abolición de la policía. Su discurso plagado de frases hechas y clichés de la izquierda radical lo catapultó a la fama entre los círculos más alternativos de Brooklyn y Queens. Pero ¿quién es realmente Zohran Mamdani? ¿Es un idealista ingenuo, un oportunista disfrazado de salvador, o simplemente el producto de una generación que confunde libertad con libertinaje y justicia con anarquía? Sus creencias, lejos de ser originales, son un refrito de las peores recetas socialistas del siglo XX. Redistribución forzada de la riqueza, ataque sistemático a la propiedad privada y una fe ciega en el Estado como solucionador de todos los males. Mamdani se define como demócrata socialista, pero su socialismo es del tipo que ha fracasado en todas partes donde se ha intentado. Su visión del mundo es binaria: ricos malos, pobres buenos, empresarios explotadores, trabajadores víctimas. Y por supuesto, todo aquel que lo critique es automáticamente tachado de fascista, racista o retrógrado. Ahora pasemos a lo que realmente importa. ¿Qué propone el señor Mamdani para Nueva York? Aquí es donde el progresismo se encuentra con la realidad y la realidad realmente pierde. Él promete vivienda digna para todos, lo que en su diccionario significa vivienda gratuita, sin desalojos y con rentas congeladas. Suena a utopía, pero la historia nos enseña que donde el Estado regala casas, el mercado se desploma, la inversión huye y los edificios terminan convertidos en ruinas. Cuba, Venezuela y la Unión Soviética.
En Cuba, tras décadas de control estatal, la infraestructura habitacional está en ruinas y la mayoría vive en condiciones precarias. En Venezuela, la promesa de vivienda gratuita terminó en corrupción y ciudades fantasmas. La Unión Soviética construyó bloques inmensos de apartamentos, hoy símbolo de abandono y deterioro. ¿Y quién paga la cuenta? El contribuyente, el pequeño propietario, el que ahorró toda su vida para comprar un apartamento y ahora ve cómo el Estado le arrebata su derecho a decidir sobre su propiedad. Mamdani vende la idea de justicia social, pero lo que promueve es un asalto legalizado a la propiedad privada. Otra de sus banderas es la desfinanciación de la policía, bajo el argumento de que la seguridad debe basarse en la justicia restaurativa y la intervención comunitaria. En la práctica, esto significa menos policías en las calles, más delincuentes sueltos y una sensación generalizada de inseguridad. En 2020, ciudades como Minneapolis y San Francisco redujeron el presupuesto policial. Resultado: aumento en homicidios, robos y violencia, al punto que en San Francisco tuvieron que pedir ayuda federal y revertir la medida. Los barrios más vulnerables, donde viven muchos inmigrantes, incluidos salvadoreños, se convierten en zonas de nadie. Nueva York ya ha vivido experimentos similares tras los recortes presupuestarios a la policía en el año 2020. Los delitos violentos aumentaron y la confianza ciudadana se desplomó. Pero este político, Mamdani, insiste: el problema no es la criminalidad, sino la opresión sistemática. Un discurso que ignora a las víctimas y protege a los victimarios. La receta infalible del progresismo, subir impuestos a los ricos para financiar programas sociales, Mamdani plantea impuestos confiscatorios. Olvida que los ricos no son tontos. Cuando los exprimen se van, y con ellos los empleos, la inversión y la innovación. En Francia, el famoso impuesto a la riqueza provocó la salida de miles de millonarios y empresarios. Incluso el actor Gérard Depardieu se nacionalizó ruso para evitar los impuestos. Resultado: menos recaudación y fuga de capitales. Nueva York perfectamente podría convertirse en otro Detroit, una ciudad que fue potencia industrial y hoy es un símbolo de decadencia progresista. Mamdani defiende la apertura total de la ciudad a inmigrantes ilegales, prometiendo servicios gratuitos, protección ante la ley y accesos a recursos públicos. El resultado previsible: la saturación de servicios, la competencia desleal por empleos y tensiones sociales. En Suecia y Alemania, tras políticas de puertas abiertas, los sistemas de salud y educación colapsaron por la llegada masiva de inmigrantes, generando tensiones sociales y un giro político hacia la derecha. Los salvadoreños que llegan a Nueva York buscando oportunidades se encontrarán compitiendo por migajas en un sistema colapsado. La retórica de Mamdani está plagada de medias verdades y flagrantes mentiras. Afirma que sus políticas traerán prosperidad, pero omite los fracasos de modelos similares en otras ciudades y países. Promete defender a los más vulnerables, pero sus propuestas terminan perjudicando justamente a quienes dicen proteger. Un ejemplo claro es que mientras exige igualdad para todos, él mismo disfruta de privilegios de clase, de educación de élite y acceso a círculos de poder. Habla de austeridad, pero no renuncia a los lujos del cargo. Critica la represión estatal en otros países, pero promueve la censura a voces disidentes bajo el pretexto de combatir el discurso de odio. Su discurso es inclusivo hasta que alguien lo contradice. Entonces, la tolerancia se convierte en cancelación y la diversidad en pensamiento único. Mamdani representa esa nueva izquierda que predica libertad, pero solo para quienes piensan igual que él. Aquí es donde el guión se pone realmente interesante, porque si algo caracteriza a los progresistas radicales es su habilidad para vender sueños que ya han fracasado en otros rincones del planeta. Mamdani no es la excepción. Su resultado es una copia y pegar de modelos hundidos y de ciudades enteras, y en algunos casos países completos. A. San Francisco, el paraíso prometido y la decadencia real. San Francisco, alguna vez símbolo de innovación y prosperidad,
es hoy un laboratorio de políticas progresistas. El resultado: crisis de vivienda, calles tomadas por la indigencia, criminalidad fuera de control y empresas huyendo hacia estados con menos impuestos y más seguridad jurídica. El progresismo no trajo igualdad, trajo decadencia. B. Venezuela. De la bonanza a la miseria. El Estado proveedor es la piedra angular del discurso de Mamdani. Venezuela es el mejor ejemplo de cómo esa promesa termina en tragedia. El Estado tomó el control de la economía, expropió propiedades, regaló subsidios y años después, millones de venezolanos huyen del hambre y la violencia. ¿Es esa la Nueva York que queremos? C. Suecia y la utopía nórdica. El mito de la socialdemocracia. Los progresistas suelen citar a los países nórdicos como ejemplo, pero omiten que Suecia, Dinamarca y Noruega han dado marcha atrás a muchas de sus políticas de bienestar, recortando impuestos y endureciendo sus leyes migratorias tras olas de violencia y colapso de servicios sociales. No, Mamdani, ni siquiera los nórdicos quieren tu modelo. D. Detroit, la ciudad que se autodestruyó. Durante décadas, Detroit aplicó políticas de altos impuestos, sindicatos poderosos y gasto público descontrolado. ¿El resultado? Desempleo masivo, éxodo de empresas y barrios enteros convertidos en fantasmas. Nueva York podría ir por el mismo camino si Mamdani sigue adelante con su agenda. Ahora, la pregunta clave: ¿por qué debería de importarle a los salvadoreños dentro y fuera de El Salvador lo que sucede en Nueva York? La respuesta es muy simple: porque lo que pasa en la capital del mundo libre en cuestiones económicas afecta directamente a nuestras comunidades y familias. Miles de salvadoreños viven y trabajan en Nueva York, han construido negocios, envían remesas y sostienen a familias enteras en El Salvador. Políticas que destruyen la economía local aumentan la inseguridad o limitan las oportunidades laborales. Golpearán directamente a toda nuestra gente. Las políticas de ciudad santuario y servicios gratuitos para todo suena bien en campaña, pero en la práctica saturan hospitales, escuelas y programas sociales. En España, tras la crisis de 2008 y la llegada masiva de inmigrantes, los servicios públicos se vieron desbordados, generando protestas y recortes. Los salvadoreños, como otros inmigrantes, tendrán que pelear por recursos cada vez más escasos en un sistema colapsado. La retórica progresista suele dividir a la sociedad en opresores y oprimidos. En ese juego, los inmigrantes pueden terminar siendo chivos expiatorios de los problemas que las propias políticas generan. Ya lo hemos visto cuando el sistema colapsa. Siempre buscan a quién culpar. Si la economía de Nueva York cae, las remesas disminuyen y con ellas el sustento de miles de familias en El Salvador. Lo que Mamdani propone pone en riesgo no solo a los neoyorquinos, sino a toda la red de salvadoreños que dependen de esa ciudad. Y aquí es donde la retórica choca con los hechos. Mientras Mamdani vende promesas progresistas sin resultados comprobables, el presidente Bukele se ha convertido en el ejemplo mundial de cómo el pragmatismo, la disciplina y la mano firme pueden transformar una nación. En Nueva York, bajo el discurso de abolir la policía, la criminalidad amenaza con desbordarse. En El Salvador, Bukele hizo exactamente lo contrario. Fortaleció las fuerzas de seguridad, implementó el régimen de excepción y por primera vez en décadas las calles se llenaron de paz y tranquilidad. Los resultados son totalmente innegables. El Salvador pasó de ser uno de los países más violentos del mundo a tener tasas históricas de reducción de homicidios. ¿Dónde entonces prefieren vivir? ¿En la ciudad donde el alcalde pide menos policías y más diálogo con criminales? ¿O en el país donde el presidente entendió que sin seguridad no hay desarrollo? Mientras Mamdani propone subir impuestos y castigar al que produce, Bukele apostó por atraer inversión, reducir trabas burocráticas y estimular el emprendimiento. El resultado: crecimiento económico sostenido, aumento de la inversión extranjera y mejora del clima de negocios. Nueva York, con las políticas de este señor, corre el riesgo de espantar a empresarios y sumirse en la decadencia. Mamdani promete una ciudad abierta para todos sin reglas ni control. Bukele, en cambio, ha trabajado por crear condiciones para que los salvadoreños no tengan que emigrar por necesidad, sino por elección. La diferencia es abismal. El progresismo crea dependencia y caos. El pragmatismo genera oportunidades y orden.
El Salvador. Reducción récord de homicidios, crecimiento económico, mejora en la percepción internacional. Ciudades progresistas. Aumento de la criminalidad, crisis de vivienda, fuga de capitales, colapso de servicios. La elección de esta persona, de este alcalde, Mamdani, como alcalde de Nueva York, no es solo un experimento político, es una advertencia para todos los que valoran la libertad, la seguridad y el progreso real. Sus propuestas, lejos de traer justicia social, amenazan con destruir los pilares que hicieron grande a Nueva York y que sostiene a miles de salvadoreños en la diáspora. No se trata de ideología, se trata de resultados. El modelo Bukele ha demostrado que el orden, la disciplina y el estímulo al trabajo funcionan. El modelo Mamdani, como tantos otros antes, solo promete lo que no puede cumplir y termina dejando todo en ruinas a su paso. Así que la próxima vez que escuche a este alcalde prometer el paraíso, recuerde el camino al infierno que está pavimentado de buenas intenciones y de discursos progresistas. Nueva York merece algo mejor que un alcalde que juega a ser revolucionario con el dinero y la seguridad de todos. Y a los salvadoreños en Nueva York y en casa, atentos porque Nueva York estornuda, El Salvador se va a resfriar. No permitamos que el virus del progresismo radical arruine lo que tanto nos ha costado construir. Mamdani es el progreso, lo que Bukele es al caos, solo que al revés. Y como diría un buen salvadoreño, no te dejes engañar por el que mucho promete y poco cumple. Mejor busca al que hace y no al que habla. ¿Y tú qué piensas de todo esto? Te leo en los comentarios. Bendiciones, paz y bien. Dios con ustedes. ¿Te gusta nuestro contenido? ¿Quieres ayudarnos a seguir adelante? Conviértete en un Patreon. Da clic al enlace de la descripción en este video. Gracias. Toda ayuda económica es para seguir adelante con este contenido de Fe y Política. Política y Fe, vista de otra manera.